La lluvia caía implacablemente sobre las calles de Valencia aquella tarde de otoño. El cielo, antes despejado, se había transformado en un lienzo gris que parecía engullir la ciudad entera. En la Plaza de la Reina, una señora de cabello blanco como la nieve y rostro marcado por el tiempo giraba en círculos, desorientada, con un paraguas que apenas la protegía de la tormenta. «Por favor, ¿alguien puede ayudarme? No consigo encontrar el camino a casa», suplicaba la anciana, su voz temblorosa casi inaudible bajo el ruido de la lluvia. La gente pasaba apresurada, protegiéndose como podía, ignorando sus peticiones de auxilio. Fue entonces cuando una joven de no más de 17 años, vestida con un abrigo raído y cargando una mochila escolar, se detuvo. Sus ojos castaños, profundos como pozos de compasión, se fijaron en la señora perdida. «No se preocupe, señora. Estoy aquí para ayudarla», dijo la joven con una voz suave, acercándose y ofreciendo cobijo bajo su propio paraguas. «Me llamo Lucía Mendoza. ¿A dónde necesita ir?» La anciana, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de la joven como si fueran una tabla de salvación. «Gracias a Dios, niña. Soy doña Carmen Vidal. Vivo en la calle de los Naranjos, número 23, pero todo parece tan diferente hoy. Creo que me estoy haciendo demasiado vieja para salir sola. Conozco esa calle, doña Carmen. No está muy lejos de aquí. Voy a acompañarla hasta allí». Mientras caminaban juntas bajo la lluvia, un hombre alto, de traje impecable y mirada penetrante, observaba la escena desde dentro de una limusina negra estacionada al otro lado de la plaza. Sus ojos no conseguían apartarse de la joven que con tanta gentileza ayudaba a la anciana perdida. «Finalmente la he encontrado», murmuró para sí mismo, con una mezcla de alivio y aprensión. Después de todos estos años. Queridos oyentes, si les está gustando esta historia que apenas ha comenzado, no dejen de suscribirse al canal para acompañar más narrativas como esta. Ahora, volvamos a nuestra joven heroína. El chofer miró por el retrovisor. «Señor Alejandro, ¿desea que los siga?» Alejandro Montero, uno de los empresarios más influyentes de toda España, asintió lentamente. «Sí, Miguel, pero mantén la distancia. No quiero asustarla. No aún». La lluvia continuaba cayendo, lavando las calles de Valencia y uniendo, sin que lo supieran, tres destinos que estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. Lucía Mendoza se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana en el pequeño apartamento que compartía con otras tres jóvenes en el barrio de Ruzafa. El lugar era estrecho, pero era el único hogar que conocía desde que saliera del orfanato Santa María a los 16 años, hacía poco más de un año. Aquella mañana, como en todas las demás, preparó un café simple y separó sus libros escolares. Cursaba el último año del bachillerato en el Instituto Público Luis Vives y trabajaba a medio tiempo en la cafetería Dulce Aroma, próxima a la ciudad de las artes y las ciencias. Sus cabellos negros y ondulados estaban siempre recogidos en una coleta práctica, y sus ropas, aunque sencillas, eran siempre limpias y bien cuidadas. «Lucía, vas a llegar tarde de nuevo», comentó Pilar, una de sus compañeras de piso, mientras se cepillaba los dientes. «Estoy casi lista», respondió, guardando en la mochila el libro de historia que había estado leyendo la noche anterior. Era su pasión secreta, historias de familias nobles españolas y sus linajes perdidos. El camino hasta la escuela era largo, pero a Lucía no le importaba. Aprovechaba para observar la ciudad despertando, los comerciantes abriendo sus tiendas, los ancianos paseando con sus perros en los parques. Valencia era una ciudad de contrastes, con su arquitectura antigua y moderna conviviendo en armonía, así como Lucía intentaba armonizar su pasado doloroso con las esperanzas de un futuro mejor. En el orfanato, la hermana Dolores siempre le decía que había nacido bajo una estrella especial.
Fuiste dejada aquí con apenas 3 días de vida, Lucía, pero junto contigo vino este medallón. La monja le mostraba el pequeño objeto de plata con un símbolo extraño grabado. Un árbol con raíces profundas y un pájaro posado en una de las ramas. Un día, este medallón puede llevarte a tu verdadera familia. Lucía tocó el medallón que siempre cargaba escondido bajo la blusa. Ya no creía más en esas historias de reencuentros milagrosos. A los 17 años había aprendido que la vida real raramente ofrecía finales felices como en los cuentos de hadas. Al llegar a la escuela, fue recibida por su mejor amiga, Sofía Martínez. «¡No vas a creer lo que pasó ayer!», exclamó Lucía, contando sobre el encuentro con doña Carmen en la plaza. «Siempre ayudando a los demás», sonrió Sofía. «Es por eso que todo el mundo gusta de ti, Lu. Tienes un corazón enorme». «No es nada del otro mundo», respondió avergonzada. Cualquier persona habría hecho lo mismo, pero ambas sabían que no era verdad. En un mundo cada vez más individualista, la empatía de Lucía era una rareza preciosa. Durante la clase de literatura, mientras el profesor García discurría sobre García Lorca, Lucía notó un coche negro estacionado al otro lado de la calle. No era la primera vez que lo veía en los últimos días. Un escalofrío recorrió su espalda, pero luego apartó la sensación. «Estoy volviéndome paranoica», pensó, volviendo su atención al poema que el profesor recitaba. Lo que Lucía no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar completamente. El encuentro con doña Carmen no había sido una coincidencia, y el hombre en la limusina guardaba secretos que remontaban a mucho antes de su nacimiento. Alejandro Montero contemplaba la ciudad de Valencia desde la terraza de su mansión en La Malvarrosa, uno de los barrios más exclusivos a la orilla del mar. A los 55 años, era el propietario del Grupo Montero, un conglomerado que abarcaba desde hoteles de lujo hasta empresas de tecnología. Su fortuna era estimada en billones, pero aquella mañana, como en tantas otras, el dinero parecía insignificante ante el peso de los secretos que cargaba. «Señor, su café», anunció Mateo, el mayordomo que lo servía hacía más de 20 años. «Gracias, Mateo. ¿Doña Carmen ya ha llegado?» «Sí, señor. Está esperando en el despacho como solicitado». Alejandro asintió y se dirigió al despacho, una estancia imponente con paredes revestidas de madera oscura y estanterías repletas de libros raros. Doña Carmen Vidal, la misma señora que Lucía había ayudado el día anterior, estaba sentada en un sillón de cuero con una postura elegante que contrastaba con la fragilidad demostrada en la plaza. «Buenos días, Alejandro», saludó ella sin la voz temblorosa de antes. «Tu pequeña escenificación funcionó a la perfección». «Buenos días, Carmen». «Me alegro de que haya salido bien», respondió él, sentándose frente a ella. «¿Cómo es ella?». Los ojos de Carmen brillaron. Exactamente como Isabel, los mismos ojos, el mismo espíritu generoso. No dudó ni por un segundo en ayudarme, aun siendo una completa desconocida. Alejandro cerró los ojos por un momento, intentando contener la emoción que el nombre de Isabel siempre le provocaba. Isabel Mendoza había sido el gran amor de su vida, pero también su mayor tragedia. Y el medallón. ¿Conseguiste ver si ella lo usa? Sí, vi un cordón plateado en su cuello, pero no conseguí confirmar si era el medallón. Necesitamos acercarnos más. Alejandro se levantó y caminó hasta una pintura en la pared. El retrato de una joven mujer de cabello negro y ojos castaños profundos, increíblemente semejante a Lucía. Presionó un botón oculto en el marco, revelando una caja fuerte. De dentro, retiró un medallón idéntico al que Lucía cargaba. 17 años, Carmen. 17 años buscándola, temiendo que algo hubiera sucedido, que nunca la encontraríamos. Pero ahora la hemos encontrado, Alejandro. Y está en la hora de contar la verdad. No es tan simple, respondió él, cerrando el puño en torno al medallón. Si nos acercamos a ella ahora, corremos el riesgo de exponerla al mismo peligro que se llevó a Isabel. Carmen se levantó.
apoyándose en su bastón, que a diferencia del día anterior, parecía más un accesorio que una necesidad. Cuanto más tiempo esperemos, mayor será el riesgo. Fernando Alvarado está de vuelta en España. Mis contactos lo vieron en Madrid la semana pasada. El rostro de Alejandro palideció al oír aquel nombre. Fernando Alvarado, su ex socio y el hombre que había jurado destruirlo, era la razón por la cual Isabel había desaparecido 17 años atrás, embarazada y temiendo por la vida de su bebé. Si él descubre sobre Lucía antes de nosotros, necesitamos actuar ahora, completó Carmen. Tengo un plan. La niña me ayudó una vez. Puedo usar eso para acercarnos a ella. Alejandro vaciló. Durante años había contratado a los mejores detectives privados para encontrar a la hija de Isabel, que sospechaba ser su propia hija también. Cuando finalmente la localizaron en el orfanato Santa María y después acompañando su cambio al apartamento compartido, él se había contentado con observarla de lejos, garantizando que tuviera lo necesario a través de donaciones anónimas a la institución, y más recientemente facilitando su admisión en la cafetería. Está bien, decidió finalmente, pero vamos con cautela. Lucía ya ha pasado por mucho en la vida. No quiero que ella se sienta usada o manipulada. Carmen sonrió, satisfecha. Déjalo conmigo. Mañana mismo voy a la cafetería donde ella trabaja. Comenzaremos a construir una relación de confianza. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en aquel exacto momento, en un hotel de lujo en el centro de Valencia, Fernando Alvarado también observaba fotografías de Lucía, tomadas por sus propios investigadores. Entonces la chica está viva, murmuraba él, con una sonrisa fría en los labios. La cafetería Dulce Aroma se encontraba en una esquina encantadora cerca del Mercado Central de Valencia. Con sus mesas de madera oscura y el aroma inconfundible de café recién molido y panes dulces, era un refugio acogedor tanto para turistas como para los habitantes locales. Lucía trabajaba allí todas las tardes después de la escuela. Adoraba el ambiente, las conversaciones con los clientes regulares y principalmente el hecho de que la propietaria, doña Beatriz, le permitiera estudiar en los momentos de poco movimiento. «Lucía, mesa 3», llamó Beatriz, una mujer robusta de 50 años con una sonrisa permanente en el rostro. Ajustando el delantal, Lucía se dirigió a la mesa indicada y casi dejó caer la bandeja al reconocer quién estaba sentada allí. «¡Doña Carmen! ¡Qué sorpresa encontrarla aquí!». La anciana sonrió, sus ojos brillando de reconocimiento. «¡Mi salvadora! ¡Qué coincidencia maravillosa! No sabía que trabajabas aquí, querida». Lucía retribuyó la sonrisa, genuinamente feliz por ver que la señora estaba bien. «Trabajo aquí desde hace casi un año. Es un placer verla nuevamente. ¿Qué puedo servirle?» «Un café con leche y uno de esos pasteles de almendra que parecen deliciosos», respondió Carmen, observando atentamente a la joven. «Y, si no es mucha molestia, me gustaría su compañía por algunos minutos. Me gustaría agradecerle adecuadamente por la ayuda de ayer». Cuando el movimiento disminuyó, Lucía se sentó con Carmen, que comenzó a contar historias sobre su vida. Habló sobre cómo había sido profesora de historia en la Universidad de Valencia, sobre sus viajes por Europa y finalmente sobre su amistad con una joven llamada Isabel Mendoza. Al oír el apellido, Lucía casi se atragantó con el café. «Mendoza, este es mi apellido», Carmen fingió sorpresa. «¿Verdad? ¡Qué coincidencia extraordinaria! Isabel era una de mis alumnas más brillantes. Tenía una pasión especial por la historia medieval española». «Así como yo», murmuró Lucía, cada vez más intrigada. «Sabes, querida, creo que no existen coincidencias en la vida. Tal vez nuestro encuentro en la plaza haya sido el destino». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió y Alejandro Montero entró.
Vestía un traje gris impecable, y a pesar de la simplicidad del lugar, parecía perfectamente a gusto. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Carmen y, consecuentemente, a Lucía. «¡Ah, Alejandro!», exclamó Carmen saludándolo con la mano. «Ven a conocer a esta joven maravillosa que me ayudó ayer». Lucía observó al hombre acercarse con una mezcla de curiosidad y aprensión. Había algo familiar en él, algo que no conseguía explicar. «Lucía, este es Alejandro Montero, un viejo amigo. Esta es Lucía Mendoza, la joven de quien te hablé». Alejandro extendió la mano, intentando controlar la emoción que sentía al finalmente estar frente a frente con la hija que nunca había conocido. «Es un placer conocerla, Lucía. Carmen me contó sobre su gentileza. Es raro encontrar jóvenes tan solidarios en los días de hoy». Lucía estrechó su mano, sintiendo una extraña familiaridad que no conseguía explicar. «Gracias, señor Montero, pero no hice nada extraordinario. Cualquier persona habría ayudado. No todos habrían parado en la lluvia para ayudar a una anciana desorientada», respondió él con una sonrisa cálida. «Y por favor, llámeme Alejandro». Durante los minutos siguientes, conversaron sobre asuntos triviales. Alejandro preguntó sobre sus estudios, y cuando Lucía mencionó su interés por la historia medieval española, él y Carmen intercambiaron miradas significativas. «¿Sabes, Lucía?», dijo Alejandro, «estoy organizando una exposición sobre artefactos medievales españoles en mi fundación. Tal vez te gustaría visitarla antes de la apertura oficial. Carmen podría acompañarte, ya que fue consultora del proyecto». Los ojos de Lucía brillaron de entusiasmo. «Sería maravilloso. Pero ¿por qué yo? No soy nadie importante». Alejandro vaciló por un momento. «Digamos que me gusta incentivar jóvenes talentos. Además, Carmen habla muy bien de ti». Antes de que pudieran continuar la conversación, Lucía notó a un hombre del lado de fuera de la cafetería, observándolos atentamente. Cuando sus miradas se cruzaron, él rápidamente desvió la suya y se alejó. «¿Ocurrió algo?», preguntó Carmen, notando el cambio en la expresión de la joven. «No, nada», respondió Lucía, intentando alejar la sensación de incomodidad. «Es que he notado a un hombre observándome en los últimos días. Probablemente solo coincidencia». Alejandro y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. «¿Conseguirías describirlo?», preguntó Alejandro, intentando mantener la voz casual. Lucía se encogió de hombros. «Alto, cabello canoso, siempre bien vestido, nunca lo vi de cerca». El rostro de Alejandro palideció ligeramente, pero consiguió mantener la compostura. «Probablemente no es nada, pero si lo ves nuevamente, sería bueno informar a la policía». «Nunca se sabe». Cuando Lucía volvió al trabajo, Alejandro y Carmen conversaron en voz baja. «Era uno de los hombres de Fernando», murmuró Alejandro. «Necesitamos actuar más rápido de lo que imaginábamos». «Ella usa el medallón», confirmó Carmen. «Lo vi cuando se inclinó para servir el café. Es idéntico al tuyo». Alejandro asintió, su determinación creciendo. «Mañana, en la exposición, le contaremos todo». La Fundación Montero ocupaba un edificio histórico restaurado en el corazón de Valencia. Cuando Lucía llegó al día siguiente, acompañada por Carmen, quedó maravillada con la grandiosidad del lugar. Vitrinas de cristal exhibían artefactos medievales cuidadosamente preservados, y paneles informativos detallaban la rica historia de España medieval. «Esto es increíble», susurró Lucía, acercándose a una vitrina que contenía antiguos documentos y un medallón de plata. Su corazón se aceleró al reconocer el símbolo grabado en el medallón, idéntico al que cargaba en el cuello. Instintivamente llevó la mano al propio medallón, escondido bajo la blusa. «Veo que notó la pieza central de la exposición», dijo Alejandro, acercándose silenciosamente por detrás de ellas. «Este medallón perteneció a la familia Montero por generaciones.
Es el símbolo de nuestro linaje. El árbol representa nuestras raíces y el pájaro nuestra libertad. Lucía se giró confusa. Pero, ¿cómo es posible? Yo tengo uno exactamente igual. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. Tal vez sea hora de que conversemos en privado, sugirió él, guiándolas hacia un despacho elegante al final del pasillo. Una vez sentados, Alejandro respiró hondo antes de comenzar. Lucía, lo que voy a contarte puede parecer increíble, pero pido que me escuches hasta el final. Él contó sobre su relación con Isabel Mendoza, una brillante historiadora que había trabajado en la catalogación de los artefactos de la familia Montero. Nos enamoramos, pero mantuvimos nuestra relación en secreto debido a complicaciones en los negocios. Yo estaba en proceso de disolución de una sociedad con Fernando Alvarado, un hombre peligroso y vengativo. Isabel descubrió documentos que comprobaban que Fernando estaba desviando dinero de la empresa, continuó Carmen. Cuando fue confrontado, él amenazó a Isabel. En esa época, ella acababa de descubrir que estaba embarazada. Lucía sintió el corazón acelerarse. «¿Está diciendo que Isabel Mendoza era tu madre?», completó Alejandro, con la voz embargada. «Y yo soy tu padre, Lucía». La joven se levantó bruscamente, sintiendo el mundo girar a su alrededor. «Eso no puede ser verdad. Fui abandonada en un orfanato». «No fuiste abandonada», dijo Carmen gentilmente. «Isabel huyó para protegerte. El plan era que ella se escondiera hasta que la situación con Fernando fuera resuelta, pero su voz falló». «Hubo un accidente», continuó Alejandro con dificultad. «El coche de Isabel fue encontrado en un barranco próximo a Granada. Su cuerpo nunca fue recuperado y no había señal de un bebé. Pasé años buscando, contratando detectives, siguiendo cualquier pista, por menor que fuese». «El medallón», murmuró Lucía, tocando el objeto bajo su blusa. «La hermana Dolores dijo que yo fui dejada con él». «Era el par del mío», confirmó Alejandro. «Isabel siempre lo usaba. Era nuestra forma de estar conectados, incluso cuando separados». Lucía retiró el medallón del cuello y lo colocó al lado del que estaba en la vitrina. Eran idénticos, hasta en los mínimos detalles. «¿Por qué debo creer en ustedes?», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Cómo sé que no es algún tipo de trampa?». Alejandro abrió una carpeta y se la entregó. Dentro había fotos de Isabel embarazada, documentos médicos y una carta dirigida a mi bebé, escrita a mano. Con manos temblorosas, Lucía comenzó a leer: «Mi amado hijo o hija, si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha sucedido. Espero que haya llegado a tus manos a través de tu padre, Alejandro, un hombre bueno que sé que hará cualquier cosa para protegerte. Estoy escribiendo mientras creces dentro de mí, pateando como si quisieras recordarme tu presencia, como si pudiera olvidar. Eres mi milagro, mi esperanza, mi promesa de un futuro mejor. Estamos pasando por momentos difíciles ahora, pero quiero que sepas que cada decisión que he tomado ha sido para protegerte. El medallón que dejaré contigo es el símbolo de nuestra familia, raíces profundas y alas para volar. No importa lo que suceda, recuerda siempre, eres amado, incondicionalmente y eternamente amado. Con todo mi corazón, tu madre, Isabel». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía. 17 años de preguntas sin respuestas, de noches despierta, imaginando por qué había sido abandonada, de soñar con padres que tal vez ni siquiera estuvieran vivos. «Hay una prueba de ADN preparada, si quieres confirmación», dijo Alejandro suavemente. «Pero míranos, Lucía, tienes los ojos de tu madre, el mismo formato de rostro. Y cuando sonríes...». Su voz falló. «Cuando sonríes es como ver a Isabel nuevamente», completó Carmen, con lágrimas en los ojos. Lucía miró al hombre frente a ella, este extraño que afirmaba ser su padre. Vio el dolor en sus ojos, la esperanza contenida, el amor que parecía desbordar cada palabra. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué esperó tanto tiempo?».
Te encontramos hace apenas algunos meses, explicó Alejandro, cuando finalmente localizamos el orfanato y confirmamos que la fecha correspondía. Quise acercarme inmediatamente, pero entonces descubrimos que Fernando había retornado a España. El hombre que me ha estado observando, concluyó Lucía. Probablemente uno de sus hombres, concordó Carmen. Fernando nunca desistió de vengarse de Alejandro. Si descubre que eres hija de él, estaré en peligro, completó Lucía, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. En las semanas siguientes, la vida de Lucía se transformó completamente. La prueba de ADN confirmó lo que su corazón ya sabía. Alejandro Montero era, de hecho, su padre biológico. Con la ayuda de abogados, él inició el proceso de reconocimiento legal, mientras simultáneamente aumentaba la seguridad alrededor de ella. Lucía continuó viviendo con sus compañeras y trabajando en la cafetería, insistiendo que necesitaba mantener alguna normalidad en su vida. No obstante, ahora había siempre un guardia de seguridad discreto cerca, y Alejandro la visitaba regularmente. «No quiero que pienses que estoy intentando comprar tu afecto», dijo él durante uno de sus almuerzos semanales. «Sé que necesitas tiempo para ajustarte a todo esto». «Agradezco que respete mi espacio», respondió Lucía. «Es mucha cosa para procesar. Toda mi vida imaginé cómo serían mis padres, por qué me abandonaron, y ahora descubro que mi madre murió intentando protegerme y que mi padre nunca desistió de buscarme». La relación entre padre e hija crecía lentamente, construida sobre conversaciones sinceras e intereses compartidos. Lucía descubrió que había heredado de Alejandro no solo los rasgos físicos, sino también la pasión por la historia y el arte. Una tarde, mientras estudiaban juntos documentos antiguos de la familia Montero, Alejandro hizo una propuesta. «Lucía, he estado pensando, cuando termines el bachillerato, ¿te gustaría estudiar en la universidad?» Ella sonrió tristemente. «Claro que me gustaría, pero no tengo condiciones financieras». «Ahora las tienes», dijo él gentilmente. «No solo para estudiar aquí en España, sino donde quieras. París, Londres, Nueva York, el mundo está abierto para ti». Lucía sintió una ola de gratitud, pero también un peso de responsabilidad. «Es muy generoso, pero no quiero ser una carga». Alejandro tomó sus manos. «Nunca serías una carga, Lucía. Eres mi hija, mi sangre. Todo lo que he construido, lo he construido pensando en dejar un legado. Ahora sé para quién». Aquella noche, al regresar al apartamento, Lucía encontró a Sofía esperando ansiosamente. «Lu, no vas a creer. Recibí una llamada de la Universidad de Barcelona. Fui aceptada con beca integral para medicina». Lucía abrazó a su amiga, genuinamente feliz por ella. «Eso es maravilloso, Sofía. Te lo mereces. Lo más extraño es que no me acuerdo de haber solicitado beca», continuó Sofía confusa. La secretaria mencionó algo sobre una recomendación especial de la Fundación Montero. Lucía sonrió, reconociendo la mano de su padre en aquello. Alejandro estaba no solo cuidando de ella, sino también de las personas que ella amaba. Días después, mientras caminaba para la escuela, Lucía notó nuevamente al hombre que la observaba. Esta vez, sin embargo, no sintió miedo. Discretamente, envió un mensaje al número que Alejandro le había dado para emergencias. En cuestión de minutos, dos hombres de la seguridad de Alejandro aparecieron y abordaron al observador. Hubo una breve conversación, y el hombre partió apresuradamente. Aquella tarde, Alejandro la esperaba en la cafetería. «Era uno de los hombres de Fernando», confirmó él. «Pero no te preocupes, he tomado providencias». «¿Qué tipo de providencias?», preguntó Lucía preocupada. «Legales», garantizó Alejandro con una sonrisa. «Presenté a la policía todas las evidencias de las actividades ilícitas de Fernando que Isabel había descubierto. Él está siendo investigado por fraude fiscal y lavado de dinero. No va a molestarnos por un buen tiempo». Semanas después,
Lucía finalmente aceptó la invitación para conocer la mansión de Alejandro. Al entrar en el imponente edificio, fue recibida no solo por su padre, sino también por Carmen y todos los empleados, que la trataron con respeto y cariño. «Quiero mostrarte algo», dijo Alejandro, guiándola hasta una sala que había permanecido cerrada por años. Era un cuarto de bebé, decorado en tonos suaves de verde y amarillo. Aunque nunca había sido usado, estaba perfectamente preservado, como si esperara por su llegada. Isabel lo decoró cuando descubrió que estaba embarazada, explicó Alejandro, con la voz embargada. Nunca tuve coraje de cambiar nada. Lucía recorrió el cuarto con los dedos, tocando la cuna, los juguetes, sintiendo la presencia de la madre que nunca conoció. Ella te habría amado mucho, dijo Carmen, que los observaba desde la puerta. Lo sé, respondió Lucía con lágrimas en los ojos. Puedo sentirlo. En el centro del cuarto había una pequeña mesa con un álbum de fotografías. Al abrirlo, Lucía encontró imágenes de Isabel en diferentes momentos de su vida, estudiando, viajando, sonriendo al lado de Alejandro y finalmente, embarazada, acariciando la barriga con amor. «Quiero que te quedes con esto», dijo Alejandro, «para que puedas conocerla, aunque solo sea a través de estas imágenes». Aquella noche, sentados en la terraza de la mansión, observando las luces de Valencia a lo lejos, Lucía y Alejandro compartieron un momento de silencio confortable. El cielo estrellado de verano se extendía sobre ellos como un manto protector. «Sabes», dijo Lucía finalmente, «durante años imaginé cómo sería encontrar a mi familia, creé tantos escenarios diferentes en mi cabeza, pero nunca algo así». Alejandro sonrió. «La vida raramente sigue los guiones que imaginamos. Aún tengo muchas preguntas», confesó ella, «sobre mi madre, sobre ti, sobre lo que sucedió. Y tendremos tiempo para todas ellas», respondió él, colocando gentilmente su mano sobre la de ella. «Tenemos una vida entera por delante, Lucía. Una vida para conocernos, para construir nuestra relación, para honrar la memoria de Isabel». Doña Carmen se unió a ellos, trayendo una bandeja con chocolate caliente, la bebida favorita de Lucía, como Alejandro había descubierto. «He hecho un descubrimiento interesante hoy», comentó Carmen sentándose. «He estado revisando algunos documentos antiguos de la familia Montero y encontré registros de una propiedad en Granada, próxima al lugar del accidente de Isabel». Alejandro frunció el ceño. «No me acuerdo de ninguna propiedad de la familia en aquella región». «Exactamente», respondió Carmen con un brillo en los ojos. «Fue adquirida secretamente por su abuela, doña Elisa, y mantenida fuera de los registros oficiales de la familia. Según las anotaciones que encontré, era un refugio para tiempos difíciles». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Ustedes creen que mi madre podría haber...» «Es una posibilidad remota», interrumpió Carmen gentilmente. «El accidente fue investigado exhaustivamente, pero tal vez valga la pena visitar el lugar, buscar respuestas». Alejandro asintió lentamente. «Organizaré un viaje a Granada, así que los procesos legales estén más adelantados y la situación con Fernando esté completamente resuelta». «Me gustaría mucho eso», dijo Lucía, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Parte de ella quería creer que su madre podría estar viva en algún lugar, tal vez sin memoria, tal vez escondida. Pero otra parte temía la decepción de alimentar falsas esperanzas. En las semanas siguientes, Lucía gradualmente se adaptó a su nueva realidad. Continuó frecuentando la escuela y trabajando en la cafetería, pero ahora pasaba los fines de semana en la mansión Montero, conociendo la historia de su familia y construyendo recuerdos con su padre. Alejandro, por su parte, aprendía a ser padre de una adolescente, un papel para el cual nunca se había preparado, pero que asumía con dedicación y amor. Él asistía a las presentaciones escolares de Lucía, la ayudaba con los estudios y, más importante, escuchaba sus historias, sus sueños y sus miedos.
En una tarde particularmente significativa, Alejandro llevó a Lucía al despacho principal del Grupo Montero. «Quiero que conozcas lo que he construido», explicó él mientras caminaban por los corredores elegantes del edificio. «No para impresionarte o para que te sientas obligada a seguir mis pasos, sino para que entiendas que todo esto también forma parte de tu historia». Funcionarios los saludaban respetuosamente, muchos mirando curiosos a la joven que acompañaba al poderoso empresario. Rumores sobre la hija recién descubierta de Alejandro Montero ya circulaban, pero él había sido cuidadoso en proteger la privacidad de Lucía. En el último piso, Alejandro la llevó a una sala de reuniones donde varios ejecutivos los aguardaban. Para sorpresa de Lucía, su padre la presentó formalmente. «Señoras y señores, quisiera presentarles a mi hija, Lucía Mendoza Montero. A partir de hoy, su nombre será incluido en todos los documentos oficiales de la empresa y de las fundaciones de la familia». Hubo aplausos educados, y Lucía, aunque avergonzada, se sintió profundamente tocada por el gesto. No era solo el reconocimiento legal o financiero que importaba, sino el simbolismo. Alejandro estaba declarando al mundo que ella era parte de él, parte de su legado. Después de la reunión, mientras retornaban a la mansión, Lucía finalmente hizo la pregunta que venía guardando. «¿Por qué decidió buscarme después de tanto tiempo? Usted tenía una vida confortable, podría haber simplemente seguido adelante». Alejandro paró el coche en un mirador que ofrecía una vista panorámica de Valencia. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. «Lucía, desde que Isabel desapareció contigo aún en su vientre, no ha habido un solo día en que no pensara en ustedes. Contraté detectives, ofrecí recompensas, seguí cualquier pista por menor que fuese. Cuando el coche fue encontrado y no había señal de un bebé, me aferré a la esperanza de que hubieras sobrevivido». Él respiró hondo, visiblemente emocionado. En los primeros años la búsqueda era frenética. Después se tornó más metódica, más discreta. Algunos me aconsejaron desistir, aceptar que había perdido a las dos. Pero ¿cómo podría abandonar a mi propia hija, incluso sin saber si estaba viva o dónde estaría? Lucía sintió lágrimas en los ojos. «Gracias por no desistir». «Nunca desistiría de ti», respondió él, tomando sus manos. «Y ahora que te he encontrado, prometo que estaré siempre a tu lado, no importa lo que suceda». Aquella noche, de vuelta al pequeño apartamento que compartía con sus amigas, Lucía escribió en su diario: «Hoy he entendido que familia no es solo sobre sangre o nombres. Es sobre persistencia, sobre amor que supera el tiempo y la distancia. Por 17 años viví creyendo que había sido abandonada, cuando en realidad era buscada incansablemente. Mi padre, aún es extraño usar esta palabra, nunca desistió de mí. Y mi madre dio su vida para protegerme. No sé qué el futuro reserva. Tal vez encontremos más respuestas en Granada, tal vez no, pero por primera vez no estoy enfrentando ese futuro sola. Tengo un padre, tengo una historia, tengo raíces, y como el símbolo en el medallón que cargo, desde que me entiendo por gente, también tengo alas para volar». Semanas después, cuando el verano valenciano alcanzaba su auge, Alejandro, Carmen y Lucía embarcaron en un viaje a Granada. Lo que encontrarían allí, respuestas, más preguntas, o solo el cierre de un capítulo, aún era incierto. Pero ahora estaban juntos, unidos por lazos que ni el tiempo ni la distancia habían conseguido romper. Y para Lucía, eso era suficiente. Después de una vida entera de soledad e incertidumbres, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No en una dirección o en una mansión, sino en el corazón de un padre que nunca había desistido de encontrarla. Queridos oyentes, si esta historia ha tocado su corazón, como ha tocado el mío al contarla, no dejen de suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Juntos podemos explorar muchas otras.